Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de griego básico. En esta lección número 22, vamos a ver sustantivos y adjetivos de la tercera declinación. Hace unas cuantas lecciones aprendimos la primera y la segunda declinación. Y en esta lección toca aprender lo que es la tercera declinación. Pero antes de ver sus formas, repasemos lo básico que hemos visto hasta ahora del sistema nominal en el griego koiné. Y empezamos por el tema de los casos. El griego koiné tiene declinaciones. ¿Qué es una declinación? Pues una declinación es un patrón que siguen un grupo de sustantivos o adjetivos también a la hora de formar sus casos. ¿Vale? Aquí tenemos los 4 casos del sistema nominal del griego bíblico. Hay un quinto caso que se llama vocativo. En este caso se usa para dirigirse a personas. Bueno, vamos a enfocarnos en los 4 casos más comunes. El nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Estos casos sirven para indicar la función de los sustantivos en sus oraciones. Vemos en español, en el pronombre personal, también una declinación. Vemos que el pronombre personal singular, si funciona como sujeto de una oración, tiene esta forma, yo. Para indicar posesión, cambiamos, el pronombre tiene otra forma, mío. Si el pronombre aparece como complemento indirecto, también cambiamos la forma, se declina a mí con la preposición a. Si es el complemento directo, tiene la forma me. Entonces vemos el uso de diferentes formas de un sustantivo, en este caso de un pronombre, para indicar diferentes funciones en una oración. Y en griego, pues esto es casi omnipresente. Casi todos los sustantivos se declinan según las funciones que cumplen en las oraciones donde se encuentran. Entonces, los 4 casos, el caso nominativo, que suele indicar el sujeto de una oración, ho logos, una forma que vimos en un paradigma hace unas cuantas lecciones. La palabra mora en nosotros, es el sujeto. Genitivo, el caso genitivo indica muchas veces pertinencia, tiene otras funciones, pero indica posesión muy a menudo. Tu logo, el poder de la palabra. Luego caso dativo puede indicar el complemento indirecto de una oración, to logo, con la iota suscrita, que es una característica del dativo. Da importancia a la palabra, complemento indirecto. Y también el caso acusativo, que normalmente es el complemento directo de una oración, ton logon, predica la palabra. El verbo predicar, que es lo que se predica, el complemento directo, la palabra. Se indica con el caso acusativo en griego bíblico. Hemos visto 2 declinaciones en las lecciones hasta ahora. La primera y la segunda declinación. Los sustantivos de la primera declinación, este es un ejemplo de la primera declinación aquí. Estos sustantivos suelen ser femeninos y sus temas, ¿vale? El tema es la combinación de letras que no cambia a lo largo de la declinación. Sus temas suelen acabar en alfa o en eta, es la primera declinación. La segunda declinación, que suelen ser sustantivos masculinos y neutros, sus temas acaban en omicron, como aquí, logo o
ergo. Sus temas acaban en omicron y suelen ser de los sustantivos de segunda declinación masculino o neutro. Recuerda que aquí en esta lista, por ejemplo, en este cuadro, pues ponemos también los artículos, el artículo definido. ¿Por qué? Porque dijimos que el artículo es nuestro amigo. Y la verdad es que sí, si memorizamos las formas del artículo, vemos que sus terminaciones casi siempre corresponden exactamente con las terminaciones de los sustantivos que acompañan. Como vemos aquí en el caso del logo. Tu logu, to logo, ton, logon. También en el caso de los sustantivos femeninos. Hei phone, teis phoneis, te phone, tein phonein. ¿Vale? Entonces el artículo nos ayuda a aprender las formas, las desinencias de los sustantivos, con pocas excepciones. El nominativo singular del masculino hologos, ¿vale? El artículo carece de la sigma final, o aquí en el neutro, to ergon, el artículo carece de la desinencia la nu, pero en los demás casos el artículo nos ayuda bastante. Veremos que este artículo definido vuelve a manifestar su amistad más adelante también en la tercera declinación. Vamos a ver en un momento las desinencias y unos paradigmas de sustantivos de la tercera declinación. Pero antes, comentemos brevemente unos distintivos de esa declinación. Y el primer distintivo es este. Si en la primera y la segunda declinación vimos sustantivos cuyos temas acaban en vocales, ¿sí? En la primera y la segunda declinación los temas acaban en vocales. En la tercera declinación, ¿vale? Los temas terminan más bien en consonantes o en las vocales iota, upsilon o el diptongo eu, epsilon, upsilon. ¿Vale? Los sustantivos cuyos temas terminan en consonantes, la tercera declinación, estos son los más comunes, pero algunos terminan en estas dos vocales cortas, iota, upsilon, o ese diptongo eu. La segunda característica de los sustantivos de tercera declinación es que muchas veces sus temas no se perciben en la forma nominativo singular, sino que se identifican a partir de la forma del genitivo. Y eso es importante, veremos por qué en un momento. Pero ahora, comentar que es por eso que hasta ahora en las listas de vocabulario que hemos visto, los sustantivos se incluyen en la lista con, primero, su forma del nominativo singular, luego la terminación del genitivo singular y al final el artículo, ¿vale? Se incluye esta terminación del genitivo singular para que podamos ver cuál es el tema verdadero. De esa palabra haris, el tema verdadero no es haris, sino que es harit. ¿Vale? Vemos esta tau aquí en la terminación del genitivo. Veremos por qué esta es la forma del tema en un momento. Tercera característica. Pues las desinencias de la tercera declinación son diferentes, evidentemente, si no, no habría una tercera declinación, pero son bastante similares a las desinencias de la primera y la segunda declinación que ya hemos visto. No son iguales, pero son similares. Esto es que sirva como una palabra de ánimo. Vamos a aprender algo nuevo, pero no es tan nuevo. Y la cuarta característica es que se producen cambios cuando las desinencias de la tercera declinación se juntan con la última letra del tema, ¿vale? Porque hay desinencias, por ejemplo, que tienen una sigma
Esa es la forma que aparece en medio de una palabra o la sigma final. Ya sabemos, porque lo hemos visto en las lecciones del verbo futuro, del auristo, que cuando la sigma se junta con consonantes labiales, guturales o dentales, se producen cambios. Se producen cambios fonológicos para facilitar la pronunciación. Vamos a ver más ejemplos de cómo cuando la sigma se junta con consonantes de diferentes tipos, se producen cambios. Esto ocurre en la tercera declinación. Veamos las desinencias de la tercera declinación. Aquí una tabla de un comparativo entre las desinencias de tercera declinación y la primera y la segunda declinación. Mientras memorizamos paradigmas de sustantivos griegos, es importante que también aprendamos las desinencias. Y es así porque con pocas variaciones estas desinencias se mantienen en la declinación de los diversos sustantivos. Nos ayuda mucho, nos facilita la identificación si sabemos cuáles son las desinencias. ¿Vale? Las desinencias no suelen cambiar, aunque se producen cambios según las consonantes o las vocales finales de los temas, ¿vale? Vamos a ver las desinencias de la tercera declinación. Vale, aquí hay un pequeño error. Bueno, primero comentar que las desinencias en tercera declinación de sustantivos masculinos y femeninos, las desinencias son las mismas. Son las mismas, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos si en tercera declinación un sustantivo es masculino o si es femenino? ¿Cómo lo sabemos? La respuesta es el artículo, ¿vale? Porque el artículo refleja claramente el género del sustantivo. Es por eso que en las formas léxicas en el diccionario se incluye el artículo para que veamos claramente cuál es el género de un sustantivo en tercera declinación. Y también tenemos que verlo cuando estamos leyendo el texto, para ver la concordancia que puede haber con adjetivos y otros elementos. Así que, las mismas desinencias para masculino y femenino. Vale. En el nominativo singular, aquí hay un error, porque a veces la desinencia es una sigma o a veces no es nada. ¿De acuerdo? Los sustantivos masculinos y femeninos comparten esta misma forma. En el nominativo singular puede ser la desinencia una sigma o nada. Vale, eso no es nuevo, porque si vemos aquí en el masculino, las desinencias del masculino de la segunda declinación, una sigma, igual que aquí, en tercera declinación, ¿vale? O que no hay nada como desinencia, pues es como en la primera declinación, la desinencia del femenino nominativo singular. No hay ninguna desinencia. Entonces esa combinación no es totalmente nueva. En el genitivo singular tenemos una desinencia parecida a la desinencia de la primera declinación, los sustantivos femeninos, una sigma. La diferencia es que la desinencia incluye también una ómicron, sigma, tanto en el genitivo singular del masculino femenino como en el neutro. Observamos también que en el dativo singular la desinencia es la misma en cada declinación, cada género es una iota. Pero lo que vamos a ver es que estas iotas en la tercera declinación no se suscriben. Estamos acostumbrados a ver, voy a escribir mejor aquí, luego en el dativo singular, la segunda declinación, la iota suscrita, ¿vale? Se suscribe en la primera y la segunda declinación, pero en la tercera no. Y es por una razón que ya sabemos. La iota se suscribe solamente debajo
de vocales largas como la omicron o como la eta, phoné, ¿vale? Pero sí, como hemos dicho en la tercera declinación, temas de un sustantivo termina en consonante, la iota no se puede suscribir. O si termina en una vocal corta, pues tampoco. Así que estas iotas aparecen pero en la misma línea, no debajo de la vocal final larga del tema. Entonces el acusativo singular en el neutro no es nada, no hay ninguna desinencia. En formas masculinas y femeninas puede ser una alfa o una nu, pero esa nu la vemos aquí, en esas formas de la primera y la segunda declinación. Quizás la novedad más grande en este cuadro de desinencias es la desinencia del nominativo plural. Tercera declinación es epsilon sigma. ¿Vale? Esto sí que difiere comparado con la primera y la segunda declinación. Pero en la forma neutra de la tercera declinación, la desinencia es alfa, igual que en la segunda declinación. Luego, otro caso de regularidad, genitivo plural, on, en cada caso, omega, nu. Y esto es fácil entonces de reconocer. En el dativo plural podemos usar un pequeño truco para recordar la desinencia de la tercera declinación. Si la desinencia del dativo plural en primera y segunda declinación es iota sigma, en tercera declinación la desinencia consiste en las mismas letras pero invertidas. Sigma iota con una nu movible al final. Y en el acusativo plural las desinencias son similares. Tenemos aquí una sigma, aquí también, en la primera declinación alfa, también en la segunda declinación un neutro. Así que realmente estas desinencias son similares. Bueno, vamos a ver unos paradigmas de la tercera declinación. David Allen Black, que tiene una gramática griega que está también traducida al español, es un libro muy bueno. Black dice que hay unos 30 paradigmas asociados con la tercera declinación, que son 30 paradigmas ligeramente diferentes entre ellos. Bueno, no sé tú, yo no quiero memorizar 30 paradigmas para poder identificar sustantivos de la tercera declinación. Y Black tampoco sugiere que lo hagamos. Entonces, algo que Black hace, y también se hace en nuestro libro Griego para Sancho, es mostrar unos cuantos paradigmas como ejemplos, paradigmas representativos, que representan los cambios y variaciones principales que puedan haber en la tercera declinación. Y lo que vamos a hacer en esta lección es ver 8 paradigmas representativos más uno al final que vamos a memorizar, ¿vale? Estos 8 paradigmas no son para memorizar, sino para analizar y ver los cambios y aprender a reconocer los cambios. Y luego al final presentaremos un paradigma que sí vamos a memorizar. Con esto creo que seremos capaces de identificar la mayoría de los sustantivos de tercera declinación que vemos en la Biblia. Bien, entonces, en Griego para Sancho vemos un cuadro que tiene estos 4 paradigmas, ¿vale? Son 4 sustantivos declinados en la tercera declinación. Vamos a hablar de ellos paso a paso. El primero es archón, que significa gobernante, ¿vale? El tema de este sustantivo no es archón, sino que es, vamos a escribirlo al lado, archón, con una tau al final. En el nominativo singular, en esta forma aquí, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la tau? Pues no hay ninguna desinencia aquí. Este sustantivo no emplea desinencia. Entonces aparecería el tema sin nada más. Pero una tau
una tau, como vemos aquí en el tema, no puede aparecer al final de una palabra. Por lo tanto, se pierde. Y esto es un patrón común que vamos a ver con otros sustantivos. Así que la tau se pierde y la vocal, esa vocal que en el tema es Omicron, se alarga a omega para compensar la pérdida de la tau. Así explicamos esta forma del nominativo singular arjón. Pasamos al genitivo y tenemos la desinencia os. Si restamos esa desinencia, nos quedamos con el tema de este sustantivo, que son las letras que aparecen a lo largo de lo demás de la conjugación. En el dativo singular, arjont, que tenemos el tema, más la iota que no puede subscribirse debajo de la tau, así que se queda en la misma línea y se pronuncia, ¿vale? En el caso del logo, la iota está, se escribe, pero no se pronuncia, pero aquí sí, arjonti, es como se pronuncia la forma del dativo singular. Acusativo singular, arjontá, con la desinencia, la alfa al final. Pasamos al nominativo plural, tenemos el tema, arjont es, más, ¿vale? El tema más, esta desinencia. Luego on, arjontón, esa desinencia del genitivo que se mantiene de manera regular. Y aquí tenemos un cambio también en el dativo plural, arjusi. ¿Dónde está la tau? ¿Dónde está la nu? Pues han desaparecido porque cuando tenemos el tema arjont más sigma, ¿vale? La tau no quiere estar al lado de la sigma. Esa es la sigma de la desinencia, ¿eh? Sigma iota es la desinencia del dativo plural. La tau no quiere estar, por lo tanto, desaparece. La sigma se acerca a la nu tampoco quiere estar, así que desaparece. Y nos quedamos con arjo, esa vocal omicron se alarga al diptongo u, y así explicamos esta forma del dativo plural, arjusi. Se pierde la nu y la tau delante de la sigma de la desinencia. Y el acusativo plural, arjontas. Arjontas. Bueno, pasamos al siguiente sustantivo, soter, que significa salvador. Ese sustantivo tampoco emplea ninguna desinencia en el nominativo singular. Lo que pasa es que soter es ya el tema de este sustantivo y queda pues invariado, sin cambiar, en el nominativo singular porque una ro sí puede estar al final de una palabra. Y una ro también pasamos al dativo plural. Una ro sí aguanta delante de una sigma. De modo que vemos soter, soter, soter a lo largo de esta declinación. Y ese tema se combina con las desinencias para dar estas formas que vemos aquí. ¿Vale? Si han fijado, estamos hablando de temas diferentes, temas que terminan con una consonante dental, con una consonante líquida, con una consonante nasal, que es la nu. ¿Sí? Vamos a ver que se produce aquí un cambio en este paradigma. Aion, que significa era, ¿vale? Una era, un tiempo, ¿sí? Esto es el tema es aion, que se percibe a lo largo de la declinación. El nominativo singular se queda ahí invariado porque no hay desinencia y la nu sí puede estar al final de una palabra, así que se queda ahí. Aion, aionos, aioni, aiona, aiones, aionon, genitivo plural, esa desinencia común, bueno, regular. Y aquí sí que tenemos un pequeño cambio. Ayosi, la nu desaparece, es una consonante nasal que desaparece delante de la sigma. Ayosi. Y para indicar la desaparencia de esa letra, pues se pone aquí un circunflejo, ¿vale? Ayosi, la forma dativo plural. Y
también, como estamos viendo sustantivos masculinos en la tercera declinación, hay unos cuantos que tienen un diptongo en su tema. En este caso, basileus, que significa rey, el tema termina en el diptongo eu. El diptongo permanece invariable si la desinencia empieza con una consonante. Aquí se emplea la desinencia sigma. La sigma se añade al tema basileus y se queda tal cual, ¿vale? Lo que pasa es que cuando la desinencia emplea una vocal, o la primera letra de la desinencia es una vocal, entonces la upsilon se pierde y la epsilon o bien se alarga o se contrae con la vocal de la desinencia. Entonces aquí la desinencia es os. Os se añade al tema basileo, se pierde entonces la upsilon, ¿vale? Y se alarga entonces la omicron de la desinencia. Aquí tenemos una contracción, epsilon más iota, se forma aquí un diptongo ei. Y aquí en el acusativo singular es el único caso en que la epsilon se queda invariada delante de una desinencia vocálica, que es la alfa. Sigamos con sustantivos femeninos. Vamos a ver dos. Sarx. Este sustantivo sí emplea la sigma en como desinencia del nominativo singular. ¿Dónde está la sigma? Pues el tema de este sustantivo se ve en la forma genitiva, sarcos. El tema es sarc. Y ese tema, si añadimos una sigma, hay que pronunciar la capa con la sigma ks, ks. Este sonido se representa con la letra xi, xi. Y es justamente lo que vemos aquí en la forma del nominativo singular, ¿vale? Esta xi realmente incluye la sigma de la desinencia, es la combinación de la capa y la sigma. Entonces, en este paradigma, sarx, sarcos, sarqui, la iota, no puedes subscribirse debajo de la capa, se queda en la misma línea. Sarca, sarques, sarcón, sarxi, otra vez la sigma se combina con la capa, el resultado es xi, sarxi, sarcas. El caso de pistis, que significa fe, sarx es un sustantivo de tercera declinación cuyo tema termina en consonante gutural. Y pistis es un ejemplo de un sustantivo cuyo tema termina en la vocal iota. Pisti es el tema. Y este sustantivo sigue un patrón un poco diferente. Su tema termina en iota. Y esta iota es visible en todas o en las formas cuyas desinencias son consonantes. Como aquí la desinencia es sigma, la iota se ve, o la desinencia en el acusativo singular es nu y la iota permanece delante de la nu. Lo que pasa es que en las demás formas la iota cambia a epsilon. Entonces tenemos aquí pisteus, piste, pisteis, pisteuon. En todos estos casos la iota cambia a epsilon y se producen contracciones que se parecen mucho al paradigma del sustantivo basileus que vimos en los ejemplos de los sustantivos masculinos. Veamos también un par de sustantivos neutros. Onoma, que significa nombre, en el nominativo singular y el acusativo singular no emplea desinencia. De modo que se pierde la tau. Mira, la forma del genitivo, onómatos. Si restamos la desinencia,
vemos el tema onomat, que tiene una tau al final. La tau no puede estar al final de una palabra, de modo que si en una forma no se emplea ninguna desinencia, esa tau desaparece. Y vemos, bueno, como siempre pasa, en los sustantivos neutros la forma del nominativo singular y acusativo singular son iguales. ¿Vale? Entonces, la tau se conserva en las demás formas, onoma, onomatos, onomati, la iota en la misma línea con las demás letras, onomata, onomaton, onomasi, aquí la tau desaparece delante de la sigma, onómata. De nuevo, en el nominativo, plural, acusativo, plural, las formas son iguales. Esto nos ayuda a reconocer las formas. Vale, esos son los sustantivos neutros cuyo tema termina en tau. Y luego hay una clase de sustantivos neutros un poco especiales cuyos temas terminan en sigma. Este paradigma, como digo, es un poco especial. Las letras omicron sigma, al final del tema, este es el tema, ¿vale? Se mantiene en el nominativo singular y en el acusativo singular. Pero en lo demás del paradigma, la sigma final se pierde, ¿vale? La sigma se pierde y la omicron pasa a ser epsilon. Y entonces esa epsilon se alarga o se contrae. No en el dativo plural, aquí está la epsilon, se ve. Aquí la epsilon se alarga a eta, aquí se contrae. Aquí está delante de la sigma del dativo plural. Bien, vamos a ver el tema de los adjetivos de la tercera declinación. Recordemos que los adjetivos se declinan según los mismos patrones que siguen los sustantivos. Esto lo vimos hace unas lecciones. Se declinan normalmente según diferentes géneros. Vimos un ejemplo de hagios. Hagios, esto es la forma nominativo singular masculino del adjetivo, que significa santo. Luego, la forma femenina, hagia. Y la forma neutra, hagion. Vale, lo que vimos es que los géneros masculino y neutro siempre seguirán la misma declinación cuando estamos viendo un adjetivo. Esto es segunda declinación, segunda declinación. Y la forma femenina, primera declinación. Vimos que las declinaciones se mezclan. ¿Por qué? Porque los temas son diferentes según los géneros. No siempre se mezclan, pero normalmente sí. Vale, vamos a ver hoy un adjetivo que sigue el siguiente patrón. En las formas masculinas y neutras, la tercera declinación. En la forma femenina, la primera. Es el adjetivo pas. Pas, pasa, pan. Vemos aquí sus tres formas. Y en el masculino y en el neutro, el tema de este adjetivo es, lo vemos en el genitivo singular, pant. Termina en tau. Esa tau que no puede estar al final de una palabra, esa tau que no aguanta delante de una sigma. Por lo tanto, este paradigma refleja varios de los cambios que venimos viendo en los paradigmas anteriores. En la forma femenina, el tema pasa a ser pasa, y termina en vocal, y esa vocal es alfa, por lo tanto es primera declinación, femenino. Vale, pero entonces esa declinación ya la hemos visto. Okay, entonces el trabajo de memorizar este paradigma, por lo menos esa columna de en medio, no representa nada nuevo. Vamos a ver unas pocas observaciones. En el masculino nominativo singular, la desinencia es sigma. Y delante de esta desinencia se pierde
¿vale? Vemos aquí el tema, la nu y la tau. Por lo tanto, la forma final del nominativo singular de ese adjetivo es pas. Entonces, pantos, pantí, pantá, ¿vale? Pantes, pantón, el genitivo es igual en cada uno de estos. Y aquí en el dativo plural se pierde delante de la sigma también la nu y la tau. Pero veamos, eso es importante, tenemos el masculino y el neutro que son ambos de tercera declinación. Una de las reglas que vimos cuando estudiamos los adjetivos, también los sustantivos, es que las formas del genitivo y dativo singular serán iguales, ¿vale? En los sustantivos y los adjetivos masculinos y neutros. Aquí en el plural también estas formas, genitivo y dativo, son iguales. Esto nos ayuda a memorizar este paradigma. Otra cosa, aquí en el neutro masculino singular no se emplea ninguna desinencia. La tau al final del tema desaparece y nos quedamos con la forma pan. Pero la forma del neutro singular y el acusativo singular, estas formas serán iguales, pan y pan. Entonces esto es fácil de memorizar y de reconocer. En el plural igual. Tenemos aquí la alfa, que es la desinencia, pero la desinencia que se emplea en el nominativo se emplea también en el acusativo, panta, panta. Entonces yo recomiendo la memorización de este paradigma, que repito, no es difícil porque la columna de en medio ya la hemos visto, las desinencias, ese patrón, y también pues reconociendo el tema que es pant, ¿qué ocurre cuando no hay desinencia o cuando la desinencia es sigma? ¿Qué ocurre? ¿Vale? Podemos predecir los cambios y también, si somos capaces de adivinar las formas masculinas, pues ya tenemos una gran ayuda para ver y recordar las formas neutras. Una cosita más que vamos a hacer al final en esta lección. El profesor William Mounce, en su libro Basics of Biblical Greek, habla de 8 reglas que describen aspectos de la morfología de los sustantivos griegos. Estas reglas aparecen también en las hojas de estudio que se llaman Biblical Greek de Zondervan, que es una editorial. Eso se consigue en Amazon por poco dinero, realmente es una buena herramienta. Son unas hojas que tienen un resumen de formas, de sustantivos, de verbos, de adjetivos, de artículos y demás, ¿vale? Pues Mounce resume los cambios que venimos comentando en los paradigmas de las varias declinaciones, 1, 2 y 3, en 8 reglas. Y es un buen momento ahora para repasarlas y os animo a memorizarlas. Aquí tenemos 3 y en la siguiente diapositiva pues tendremos las otras 5. Y son estas. Temas que acaban en alfa o en eta son de primera declinación, como hemos dicho. Temas que acaban en omicron son de la segunda. Y temas que acaban en consonante son de tercera declinación. Buen repaso de lo que hablamos hoy en cuanto a los temas de las declinaciones. 2. Cada palabra de género neutro tiene la misma forma en el nominativo y acusativo, ¿vale? Eso es como en ergon, ergon, ergu, ergo, ergon. Otra vez, nominativo y acusativo. Segunda regla. Tercera regla. Casi todas las palabras neutras terminan en alfa en el nominativo y acusativo plural. Si continuáramos con el paradigma de ergon, erga, y el acusativo erga, en las formas plurales. La cuarta regla. El dativo singular, en el dativo singular, la iota se suscribe, mejor dicho, si es posible.
¿vale? Ocurre solo debajo de una vocal larga, ¿vale? Y por eso, como hay temas en la primera y la segunda declinación que acaban en vocales debajo de las cuales la iota se puede subscribir, ocurre en estas declinaciones, pero en la tercera no, ¿vale? Porque la iota no se suscribe debajo de consonantes ni de vocales cortas. 5. Las vocales cambian su longitud a menudo, se contraen, se alargan. Eso también es importante recordar. Regla 6. En el genitivo y el dativo, el masculino y el neutro siempre serán iguales, ¿no? Logu, ergu, ¿vale? O en el plural, logon, ergon. Nos ayuda, ese dato nos ayuda a recordar los paradigmas. Regla 7. Las consonantes finales de los sustantivos de tercera declinación, al encontrarse con la sigma, pues cambian, se producen cambios, o bien se combinan o desaparecen. En el caso de las dentales delante de una sigma desaparecen. Y al final, la última regla, una tau no puede estar al final de una palabra, por consiguiente siempre desaparecerá. Entonces, el tema onomat, en el nominativo singular, que no emplea desinencia, esa tau desaparece, onomá. Concluyo diciendo que recomiendo que memorices estas reglas. Y si has estado siguiendo estas lecciones, casi las tienes memorizadas, o quizás ya las tienes. Pero con ellas, junto con los paradigmas que vamos memorizando, se puede analizar la gran mayoría de los sustantivos que hay en el texto del Nuevo Testamento.